has sido sometido a una cirugía de implantes dentales con o sin regeneración ósea. Y te preguntas cuando llegas a casa, ¿qué es lo que me ha dicho mi odontólogo o mi cirujano maxilofacial acerca de cuáles son las mejores recomendaciones que tener en cuenta una vez que tengamos hecha la cirugía, las primeras 24 horas o a lo largo de una semana? Pues quédate y te lo cuento. Aquí van los mejores consejos de normas post cirugía. Vamos a ello. Bien, pues mirad, las primeras 24 horas es un momento crucial. ¿Por qué? Porque durante esas primeras 24 horas, de los 24 a las 72, es decir, a los 3 días, nos vamos a encontrar con dolores de leves a moderados. Dependiendo de la cirugía que os hayan realizado, podéis tener esos problemas, esos dolores que son molestos, que notáis, sobre todo el primer día por la noche. Eso es lo que más me dicen los pacientes. El primer día por la noche, David, ha sido el que a lo mejor me molestaba un poquito más y he tenido que tirar más de medicación. Pero luego, a partir de las 72 horas aproximadamente, ese dolor va disminuyendo. Lo que va haciendo es, de las primeras 24 horas, va subiendo hasta las 72 horas, con ese dolor leve o moderado y con una inflamación mayor o menor acorde a lo que os hayan hecho. Entonces, durante las primeras 72 horas vais a ir notando que os vais a inflamar. ¿Es normal? Sí. E incluso, ya veremos en otros vídeos, que os explicaré que la inflamación es necesaria para una buena regeneración del tejido blando y del hueso. Seguimos con las primeras 24 horas. Aparte de tener ese dolor de leve moderado, esa inflamación que poco a poco va subiendo e increciendo, vais a tener un hematoma. Dependiendo del proceso que os hayan realizado, el procedimiento quirúrgico, va a ser ese hematoma mayor o menor, y da igual que os hayan tocado en el maxilar o en la mandíbula, e incluso determinadas personas, como principalmente aquellos de vosotros que toméis algún tipo de anticoagulante o antiagregante plaquetario, dícese el Adiro, el Plavix o incluso el Sintrom mismamente, va a hacer que incluso tengáis hematoma hacia la zona del cuello, y hay veces que tenemos pacientes que en la zona del pecho. Es normal, es una cosa más óptica que otra cosa, por tanto no os asustéis, ¿de acuerdo? Es normal, por mucho trombocid, por mucha arnica que os echéis, por mucho hielo, ese hematoma va a estar, ¿sí? Perfecto. ¿Qué recomendaciones yo os diría? Primero, que comáis cosas blandas, que comáis cosas frías y que no os podéis ni cepillar los dientes ni enjuagaros. Hay ciertas personas que me dicen, oye David, es que no como. Digo, no, claro que tienes que comer, porque luego vas a tomar una medicación, ¿de acuerdo? Entonces, comer, como bien os digo, cosas blandas y cosas frías. Pasamos al día siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer al día siguiente? Pues principalmente vamos a seguir teniendo ese hematoma, esa inflamación, esas ligeras molestias que las vamos a corregir con antiinflamatorios o analgésicos, y vais a empezar a cepillaros. Os vais a empezar a cepillar los dientes de manera habitual con vuestra pasta y con vuestro cepillo, tanto si es eléctrico como si es manual, con mucho cuidado de no tocar la zona donde os han operado. Luego, yo siempre aconsejo que os limpiéis la zona de la herida. Dependiendo de los procedimientos cambia, pero esto es una generalidad. Os aconsejo que la zona de la herida la limpiéis con un cepillo de cirugía, que si no os lo da vuestro odontólogo directamente en clínica, o no os da un prospecto para que vayáis a la farmacia a comprároslo, yo lo que os aconsejaría es que vayáis directos a la farmacia, compréis un cepillo de cirugía o un cepillo quirúrgico. Es un cepillo manual muy blandito con el cual os vais a limpiar los dientes de al lado de la herida y, dependiendo de los casos, dependiendo de lo que os haya dicho vuestro odontólogo, la propia herida en sí, con los puntos, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Qué más? Vamos a mandar un enjuague. Ese enjuague, yo personalmente cada vez utilizo menos químicos, aunque se puede utilizar la clorhexidina, dependiendo del porcentaje al 0,12 o al 0,2%. Hay profesionales que prefieren la clorhexidina, y esa clorhexidina hay veces que la podéis diluir en agua porque es tan fuerte que os puede provocar sensación de quemazón e incluso a largo plazo pues un sabor metálico. Yo la verdad es que poco a poco dejo de utilizar tanto la clorhexidina y me voy a remedios mucho más biológicos o remedios más tradicionales, como pueda ser el agua
con sal y con bicarbonato, por ejemplo. Pero bueno, eso es una cosa mía y a mí, que personalmente a mí me gusta y que cada vez utilizo más. Una vez hecho esto del enjuague y del cepillado, con esto vamos a proceder a lo largo del todo el periodo de cicatrización, que a lo mejor pueden ser, dependiendo de lo que os hayan hecho y dependiendo de cómo vosotros cicatricéis, entre los 7 y los 15 días, hasta que luego os quiten los puntos y demás. Por tanto, el periodo peor para inflamación, para hematoma y para ese dolor de leve a moderado son las primeras 72 horas e incluso, dependiendo de los procedimientos, 7 días. Una vez hecho todo esto, el tejido va a cicatrizar, lo vais a ver. Ese tejido se va coloreando de un color rosita, más rojizo, etcétera, para que lo que va a hacer es cicatrizar directamente, y una vez que el odontólogo de confianza vuestro lo considere, quitará los puntos que os dieron a la hora de colocar implantes. Si hay procedimientos como nosotros aquí en Getafe usamos implantes monocuerpo especialmente diseñados para pacientes, como a lo mejor es tu caso, con atrofias óseas, o que también podemos colocar implantes que no son monocuerpo en atrofias óseas y sin abrir encía. Pues hay muchas veces que hacemos cirugía sin colgajo, sin abrir. Esa cirugía es mucho, para el posoperatorio es mucho más agradecida. El sangrado es menor, el hematoma es menor, el dolor es menor, pero no a todos de vosotros se os puede hacer. Por tanto, estas recomendaciones son, como bien os digo, una generalidad. Hay determinados pacientes que se les puede hacer una técnica sin colgajo y a otros pacientes se les tiene que hacer una técnica con colgajo porque no nos queda otra. ¿De acuerdo? Por tanto, como conclusión, las primeras 24-72 horas, dolor de leve a moderado, inflamación y hematoma. No os podéis cepillar las primeras 24 horas ni enjuagaros. A partir de las 24 horas empezamos con el cepillado con cepillo de cirugía, blandito, cepillo de cirugía, cepillo quirúrgico, como lo queráis denominar, con vuestra pasta y vuestro cepillo el resto de los dientes, y enjuagues con agua y sal en mi caso, o muchos otros profesionales con clorhexidina al 0,2 o al 0,12, que podéis diluir ligeramente el agua para que no tengáis sensación de quemazón. Ni que decir, que no lo he dicho antes, que es que cuando vosotros os enjuaguéis, por favor, no hagáis movimientos. ¿Por qué? Porque tiráis de los puntos de la herida y eso tiende al cabo de los días a abrirse el tejido, y eso es un problema importante, principalmente porque se os va a acumular la comida, va a doler mucho más y se os va a inflamar mucho más. Por tanto, mucho cuidado. Entonces me diréis: oye David, ¿y cómo me enjuago? Porque entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues mirad, yo, como bien os decía, ese agua, sal y bicarbonato, hago una concentración en el cual, pues luego le digo al paciente: mira, 30 segundos así, 30 segundos así, y luego lo dejas caer. No lo escupas, porque todo lo que sea va a hacer que pueda abrirse los puntos. Por tanto, así vamos a estar hasta que termine el proceso de cicatrización, que será cuando vuestro odontólogo de confianza os dirá: ya podemos quitar los puntos, o yo lo veo completamente cicatrizado. En ese momento ya os dirá las pautas post la cirugía, pero pasadas las 7, 10 o incluso 15 días. Porque, como bien os digo, no es igual una cirugía de un implante sin colgajo como una cirugía de, a lo mejor, un injerto de encía o una regeneración o una elevación de seno. ¿Vale? Perfecto, pues entonces, cualquier duda que tengáis nos lo dejáis en la casilla de aquí abajo de YouTube y estaremos encantados de poder solucionar todas vuestras dudas, a pesar de que vosotros tenéis vuestro odontólogo de confianza. Pues no mucho más. Como siempre os digo, cuidaros mucho, ahora más que nunca.